Buenas tardes. Iniciamos la grabación de la clase de repaso. Veo que están conectados. Estamos 7 en total conectados. Y pues vamos a empezar porque el repaso va a ser de 7 a 8 y alcanzar a ver lo más posible. El examen se va a basar en los 5 capítulos que vimos. Y van a tener 2 horas para contestarlo. Van a hacer 30 preguntas, que de un banco de preguntas que primero era de 150, después la redujeron a 75 preguntas. Sobre esas 75 preguntas, al azar, les van a venir 30 preguntas. Entonces los exámenes no van a ser iguales de ustedes, o sea, a un alumno 30 preguntas y el otro otras 30, aunque sean del mismo grupo, no van a ser las mismas preguntas porque la computadora al meterse, al azar, escoge las preguntas. Van a tener 2 oportunidades para presentar el examen, así es que si presentan una y les va mal, o aunque no les vaya mal, si a lo mejor sacan 75 y se les hace poquito, no, yo quiero 90, bueno, déjame al otro día o ese mismo día volver a presentar la segunda oportunidad y el sistema tomará el examen en que hayan tenido la mayor puntuación. Y recuerden que este examen es muy importante porque el que no lo presente, ya con no presentar el examen, su calificación el sistema toma como 0, porque el sistema califica los exámenes, y ya con 0 no pasan el curso y tendrán que irse a extraordinario. Bueno, vamos a empezar con la opción. El primer capítulo que vimos es de mercancías. Vamos a tratar de algunos temas de mercancías que pudieran ser preguntas de exámenes. A ver, ¿cuáles serían? Por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos que deben tener los procedimientos para el registro de las operaciones de mercancía? Los procedimientos serían capacidad económica del negocio, volumen de operación, claridad en el registro e información adecuada. Esos son los aspectos que deben tener los procedimientos para el registro de las operaciones. Son algunas preguntas que yo vi en los capítulos que vimos y que son de las que pudieran venir en el examen. En el examen, como les digo, van a venir 4 opciones, la letra A, la B, la C y la D. Y ustedes tienen que seleccionar una de ellas. Otro tema es, ¿cuáles son los principales procedimientos que existen en el registro de mercancías? Como ustedes recordarán, para el registro de mercancías se vio en los temas, hay un procedimiento global o de mercancías generales y un procedimiento analítico. Esos son los procedimientos que existen para el registro de mercancías. Vamos a ver otra pregunta para que vayan avanzando y vayan teniendo un mayor repaso de temas. ¿Cuáles son las operaciones que normalmente se pueden efectuar con las mercancías? ¿Qué operaciones podemos efectuar con las mercancías? Compras, gastos de compra, devoluciones de compras, rebajas o descuentos sobre compras. También con las mercancías podemos hacer ventas, devoluciones sobre ventas y rebajas sobre ventas. Pues con las mercancías podemos hacer todo ese tipo de operaciones.
Digo, no lo voy a meter a detalle porque si no, no alcanzamos a ver menos temas. Pero ¿qué haces con las mercancías? Las compras. Tienes gas sobre compras. Tienes rebajas sobre compras. Tienes devoluciones sobre compras. Las mercancías las vendes. Tienes rebajas sobre esas ventas y puedes tener devoluciones sobre esas ventas. Como les digo, vamos a ver temas muy generales para no llevarnos mucho tiempo y alcanzar a ver la mayor proporción de preguntas que pudieran venir a un examen. ¿Cuáles son las operaciones indispensables para poder determinar la utilidad o pérdida en ventas? Necesito tener inventarios iniciales y finales, el registro de ventas y rebajas y devoluciones sobre ventas. Otra pregunta podría ser, ¿en qué consiste el procedimiento global? En el registro de las mercancías, registrar las diferentes operaciones de mercancía en una sola cuenta de mercancías. Ese es el procedimiento global. Otra pregunta. ¿Cuál es el procedimiento empleado en negocios de escasa capacidad económica o de poco movimiento en el manejo de mercancías? Que también fue uno de los temas que vimos. Es el procedimiento global. Y se puede, ¿cómo están diseñadas las preguntas? Les pueden decir qué es el procedimiento global o les pueden decir la respuesta y ustedes escogen procedimiento global de las diferentes definiciones que pueden venir. ¿Qué procedimiento es el que se abre una cuenta especial en el libro de mayor para cada uno de los conceptos que forman el movimiento de las cuentas de mercancías? Este es, a diferencia del procedimiento anterior que hemos visto, es el procedimiento analítico. Ahí en el procedimiento analítico vamos a tener que abrir una cuenta especial en el libro mayor para cada uno de los conceptos que existen en las mercancías. ¿Cuál es el procedimiento que consiste en registrar las operaciones de mercancías de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el valor del inventario final, el del costo de lo vendido, el de la utilidad y el de la pérdida bruta? Como ustedes recordarán, eso lo vimos en una de las tareas, creo que fue en el foro. Inventarios perpetuos. Inventarios perpetuos. Y se me hace raro que venga, digo, esta pregunta puede venir, pero como que no venía en los temas principales, y yo se los puse en uno de los foros porque dije, es importante que conozcan el sistema de inventarios perpetuos, que es el que más se usa, y no lo han visto. Otra pregunta. ¿Cuáles son las cuentas que se emplean en el procedimiento de inventarios perpetuos para registrar las operaciones de mercancías? Como ustedes recordarán, también lo vimos, que era el almacén. Aquí le llama almacén el libro, pero es, digo, en principios de contabilidad la cual se llama inventarios, pero almacén, costo de ventas y ventas. Ya ven que aquí en este
En inventarios perpetuos no se usa la cuenta de compras. En otros procedimientos sí. Aquí, cuando yo compro, lo meto directo a inventarios o almacén. No uso una cuenta de contabilidad de compras. Otra pregunta. ¿Quiénes deben de llevar contabilidad simplificada, la cual comprende un solo libro, foliado de ingresos, egresos, registros de inventarios y deducciones? Son las personas físicas con ingresos por honorarios. Otra pregunta. ¿Cuáles son las personas que deben llevar contabilidad simplificada con un solo libro foliado de ingresos, egresos, registros de inventarios y deducciones? Es la misma, pero aquí estamos dando la respuesta de la pregunta anterior. Personas físicas con ingresos por arrendamientos. Todo esto viene en los capítulos que vimos. No se vio muy a detalle esto porque en la clase pues nomás se ve aspectos generales. ¿Cuáles son las personas que deben llevar cuando menos libro diario, libro mayor? ¿Y en qué casos utilizar el sistema de registro electrónico y llevar como mínimo el libro mayor? Son las personas físicas con actividades empresariales. Entonces ya saben, las personas físicas con actividades empresariales, cuando menos deben de llevar libro diario, libro mayor. Es lo mínimo que deben de llevar. Otra pregunta. Son las personas que deben de llevar un cuaderno de entradas y salidas y de registro de bienes y de deudas. Las respuestas son personas físicas con régimen simplificado. ¿Está bien como lo estamos haciendo? Para ver lo más que se pueda de temas, sin meterme mucho a detalle y rollo o explicación, porque si no vamos a ver muchas menos preguntas. Sí, maestro, está bien. Son las empresas constituidas por varios individuos o socios. Dichas empresas deberán llevar cuando menos libro diario y libro mayor. Esos son las personas morales. Las personas morales, recuerden que son varios socios que se inscriben en una sociedad, entonces son las personas morales. Otra pregunta. ¿Cuál es el plazo que todo comerciante debe conservar los libros, registros y documentos de sus negocios? El plazo en que debemos de guardarlos, no tirarlos al otro año, termine el año y tirarlos del año pasado, no se puede, porque hay que tenerlos a la mano. La Secretaría de Hacienda no va al día, va a venir a regresarnos, a revisarnos y nos va a pedir libros de hace 3 años o de hace 4 años. Entonces la respuesta es un mínimo de 10 años. Otra pregunta, esta está fácil para ustedes, ya con lo que han visto. Inclusive lo vimos en tarea y lo comentamos. ¿Cómo se llaman los libros principales de la contabilidad?
libro diario y libro mayor. Son las relaciones que contienen en forma analítica o detallada los conceptos que integran cada una de las cuentas de los estados financieros. La respuesta es relaciones analíticas del balance. Ahí tenemos en forma analítica o detallada los conceptos que integran cada una de las cuentas de los estados financieros. ¿Cómo se le llama a los asientos que constan de una cuenta de cargo y de una de abono? Son asientos simples. Cargamos una cuenta y abonamos a la otra. Asientos simples. ¿Y cuáles son los asientos que constan de varias cuentas de cargo y varias cuentas de abono? Aquí es asientos compuestos, simples, cargo a una y abono a otra. Y en los asientos compuestos puedo cargar a varias cuentas y abonar a varias. ¿Cuál es el primer asiento que se hace en el libro diario cuando se inicia un negocio? ¿Cómo se le llama ese asiento? Se le llama asiento de apertura. Otra pregunta. ¿Qué nombre reciben las cuentas que se llevan en mayores auxiliares? Cuentas auxiliares o subcuentas. Otra pregunta. ¿En qué libro es el que se abren cuentas especiales para cada concepto de activo, pasivo y capital? La respuesta es libro mayor. En el libro mayor tenemos que abrir cada una de las cuentas de los conceptos de activo, pasivo y capital. ¿En qué orden se debe trasladar al mayor los asientos del libro diario? También vinieron en las tareas. En orden progresivo de fechas sería la respuesta. Por ejemplo, ahí les pueden poner por mes, anual, por movimiento. Y otra respuesta va a ser en orden progresivo de fechas. Ustedes van a escoger en orden progresivo de fechas. Otra pregunta, que todo esto ustedes lo recordarán en las tareas. ¿Con qué otro nombre se le conoce al libro mayor? Libro de segunda anotación. ¿Lo recuerdan? Sí. Son respuestas cortas y preguntas cortas. ¿Cuáles son las ventajas del registro de operaciones mercantiles en sistema electrónico? Inclusive también fue tarea eso. O parte de una pregunta. Venía la pregunta y venía que pusieran las ventajas. Reducción de tiempo y de costo. Esa sería la respuesta. Es la principal ventaja de registrar las operaciones en sistemas electrónicos. Vamos a ahorrar tiempo y dinero, tiempo y costo. Otra pregunta.
¿Qué es lo que se registra en la columna número 1 del libro mayor? Se anota la fecha que tiene el libro en el libro diario el asiento. En la primera columna va la fecha. ¿Qué es lo que se anota en la columna 2 del libro mayor? Ya anotamos en la columna 2. Se anota el nombre de la contracuenta, o la palabra varios cuando existen varias contracuentas. ¿Qué es lo que se anota en la columna número 3 del libro mayor? Se escribe el número de folio de la contracuenta. Ya ven que en el libro mayor viene que es en la columna 1, en la columna 2, en la columna 3. Después viene en la columna 4, o sea, entonces eso necesitan repasarlo porque a lo mejor no les va a venir 4 preguntas de qué vienen en cada una de las 4 columnas, pero de perdido les vienen 2. Puede venir, oye, ¿qué se anota en la columna 2? ¿Y qué se anota en la columna 4? Otra pregunta. ¿Qué es lo que se anota en la columna 4 del libro mayor? El número del asiento del diario en que aparecen las cuentas que se están pasando al mayor. Otra pregunta. ¿Qué es indispensable realizar antes de proceder a la formación de estados financieros? Esto también fue tema de tarea. Hacer asientos de ajustes necesarios para que el saldo sea lo más exacto posible. Esto también, si se acuerdan bien, fue tema de tarea. ¿Qué es necesario obtener después de hacer los asientos de ajustes necesarios? Obtener una relación de las cuentas con los saldos ya ajustados. Como ya corrimos los asientos de ajuste, va a venir un saldo de la cuenta ya con los saldos ajustados. Es el documento en el que aparecen los saldos de las cuentas después de haber pasado a ellas los asientos de ajuste necesarios. Balanza de saldos ajustados. ¿Sería la respuesta? Todo esto, si no lo están pasando de detalle, no deben preocuparse mucho. Está la grabación, inclusive en la grabación la pueden poner y luego córtale tantito. Y luego la siguiente pregunta y córtale tantito para que vayan teniendo más preguntas en las que pueden concentrarse en estudiar. Porque de las preguntas que les estoy haciendo aquí, hagan de cuenta que de cada 3 preguntas que les ponga, que estoy leyendo, van a venir de perdido 2. Entonces sí es muy importante todas estas preguntas, que muchas pueden ser preguntas de examen. ¿Con qué elementos contables se forma la balanza de saldos ajustados? Con los saldos que figuran en las cuentas después de haber pasado a ellas los asientos de ajuste. Otra pregunta. ¿Qué cuentas no deben figurar en la balanza de saldos ajustados?
las cuentas que saldaron al hacer el balance. O sea, saldar una cuenta quiere decir que ya quedó en ceros. Entonces, ya no tiene caso que venga en la balanza después de haber hecho los ajustes. Los saldos que se saldaron ya no deben estar al hacer el balance. Si ustedes hacen un balance, pues si una cuenta tiene un saldo de cero, no necesitan ponerla, sino imagínense, todas las que tengan cero estarla poniendo, se hace muy largo todo el balance y se llena de cosas que no son necesarias. ¿Qué procede a determinar una vez formulada la balanza de saldos ajustados? ¿Y qué es preciso conocer? La utilidad o pérdida del ejercicio sería la respuesta. ¿A qué cuenta se debe traspasar el saldo de las cuentas de capital o de resultados? A las cuentas del estado de pérdidas o ganancias. Todas las cuentas, todos los saldos de las cuentas de resultados, como ventas, costo de ventas, gasto de emisión, gastos de venta, todas esas son cuentas del estado de resultados. Entonces, se debe traspasar todo a eso al estado de resultados. Al formular el estado de resultados, tengo que traspasar todos los saldos de las cuentas del estado de resultados. ¿Qué representa el saldo de la cuenta pérdidas y ganancias cuando es deudor? Expresa la pérdida neta del ejercicio. Cuando el saldo es deudor, o sea que está del lado del cargo, del lado izquierdo, es que tuvimos pérdida en el ejercicio. Y cuando está del lado acreedor, pues sería lo contrario, que tenemos utilidad. Entonces ya saben, si hay una pregunta hoy, cuando el saldo de la cuenta pérdidas y ganancias está del lado deudor, ¿qué significa? Que tuve pérdida. Esa puede ser una pregunta. Y otra pregunta es, ¿qué representa el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias cuando está del lado acreedor? Cuando está del lado acreedor, el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias es que tuvimos utilidad. Utilidad neta del ejercicio. ¿Cuándo saldan las cuentas de pérdida del ejercicio y utilidad del ejercicio? Al hacer el asiento de cierre. Hacemos el asiento de cierre de un año, como en el 2020, cuando hace el asiento de cierre del año, saldas todas las cuentas de pérdidas y utilidades del ejercicio, porque empieza el 2021 y ya todas las cuentas del estado de resultados empiezan con cero. Pues ya saben, al hacer el asiento de cierre, se saldan todas las cuentas de pérdida o utilidad del ejercicio. ¿Con qué otro nombre se conocen los asientos de pérdidas y ganancias? También se les conocen como traspasos. ¿Qué cuentas quedan abiertas únicamente después de haber hecho los asientos de pérdidas y ganancias? La respuesta es las cuentas de activo, de pasivo, las complementarias de activo
y la cuenta de capital. Y dentro del capital queda nomás una cuenta que se llama utilidad del ejercicio. Todas las cuentas de ventas, costo de ventas, gastos de emisión, gastos de venta, todas esas, yo hago el estado de resultados y llevo a una utilidad neta o pérdida neta, que la paso al balance general. Dentro del balance hay una cuenta que se llama utilidad neta o pérdida neta del ejercicio. Y son las únicas que quedan abiertas, que es la única que queda abierta. Otra pregunta. ¿Con qué elementos contables se formula la balanza previa al balance general? Con los saldos de las cuentas que quedan abiertas después de haber trasladado al libro mayor los asientos de pérdidas y ganancias. Sería la respuesta. Otra pregunta. ¿Para qué se hace el asiento de cierre? ¿Para saldar o cerrar las cuentas que quedan abiertas después de haber trasladado los asientos de pérdidas y ganancias al libro mayor? ¿Con qué elementos contables se hace el asiento de cierre? ¿Con qué hacemos el asiento de cierre? Pues con los saldos de las cuentas que aparecen en la balanza previa al balance general. ¿Cómo se le denomina al primer asiento que se hace al empezar el ejercicio fiscal? Asiento de reapertura. Cuando empezamos el asiento, el ejercicio, tenemos que hacer un asiento de reapertura. ¿Con qué cuentas y saldos se formula el estado de situación financiera? Ya que el estado de situación financiera también se le conoce con el nombre de balance general. Entonces la respuesta es con las cuentas y saldos que aparecen en la balanza previa al balance general. ¿Con qué cuentas y saldos se formula el estado de resultados? Con las cuentas y saldos que aparecen en la balanza de comprobación de saldos ajustados. ¿Cómo se llama el documento en el cual se pueden hacer todo el proceso contable del cierre anual de operaciones? Hoja de trabajo. Les digo todos estos puntos que pueden ser preguntas de un examen. Ya en la práctica, pues todo está en el sistema, no hay hojas de trabajo. Eso de llevar hojas de trabajo a mano, pues ya no existe, pero pues el libro de texto trae todos estos conceptos y son preguntas de examen. La hoja de trabajo no es un documento contable obligatorio.
El contador lo formula antes de hacer el cierre anual de operaciones, le sirve de guía para hacer con seguridad los asientos de ajuste, los de pérdidas y ganancias y el cierre en el libro diario, así como los estados financieros. Puede venir, ¿cómo se llama al documento con el que se hace el proceso contable de cierre? Y también puede venir cuál es la definición de una hoja de trabajo, que lo tiene todo eso, su libro de texto. De lo último que vimos, ¿qué obligaciones establece la ley de ISR en el artículo 113? La respuesta, retenciones mensuales a quienes prestan los servicios personales subordinados. Esto fue parte de la última tarea que vimos. ¿Quién establece la mecánica para determinar el impuesto a retener? Entonces, ¿quién lo establece? La ley de impuestos sobre la renta es la que establece la mecánica. Y esta ley de impuestos sobre la renta, ¿de quién es esta ley? Es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aguas, porque puede venir la ley de impuestos sobre la renta y la Secretaría de Economía. Pues la Secretaría de Economía no es la que establece que se hayan retenciones. O la Secretaría de Finanzas. Tampoco. O sea, la ley de ISR emana de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que nos establece esta mecánica con su ley de ISR. Otra pregunta que también fue parte de la última tarea. ¿Cuál es el objeto del subsidio al empleo? ¿Cuál es el objeto? El objeto sería reducir el impuesto de las personas físicas. Porque ¿qué es el subsidio al empleo? Es de lo que te resulta de impuesto sobre la renta retener a las personas físicas, le restas el subsidio y ya te da una retención neta. Entonces, el objeto es reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Para que así la persona pues va a alcanzar un saldo mayor de ingresos. ¿Cuál es el nombre de la cuenta en que se registra el crédito al salario a favor de los trabajadores? La misma pregunta lo dice, crédito al salario.
El crédito al salario de los trabajadores lo registro en una cuenta que se llama crédito al salario. Es una cuenta de activo circulante, representa el monto del crédito al salario pagado en efectivo a los trabajadores que la empresa tiene el derecho de recuperar a través de acreditamiento contra impuestos federales. La respuesta es crédito al salario. ¿Qué expresa el saldo de la cuenta crédito al salario y en qué parte del balance debe aparecer? Expresa el monto del crédito al salario y aparece en el activo circulante. ¿Cómo se integra el salario base de cotización? Se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, por gratificación, percepciones, primas, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. Ya saben, el salario incluye todos esos conceptos para aplicar la tarifa de impuestos y retener. Pregunta fácil y ya la saben porque lo vemos en la tarea y porque ya lo conocen. ¿Cuál es el porcentaje que toda empresa tiene obligación de aportar al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores? O sea, al Infonavit. La respuesta es 5%. Saben que el impuesto, el porcentaje que toda empresa tiene obligación de aportar al Infonavit es un 5% de lo que paga a los trabajadores. Les van a poner 1, 2, 5, 10 o 3. Entonces ya saben ustedes, eso está fácil, 5 y órale la que sigue, para que no le piensen mucho. Bueno, volviendo a las mismas, esto ya es sobre el último tema que vimos, que se refería a puras cuentas de impuestos sobre la renta, Infonavit, crédito al salario y todo eso. Procedimiento en el que se maneja una sola cuenta de mercancías generales, en la cual se registran todas las operaciones relacionadas con el movimiento de mercancías. ¿Cuál es ese procedimiento? El procedimiento global. ¿Saben que en mercancías hay un procedimiento global? ¿En qué consiste el procedimiento analítico o pormenorizado? Este procedimiento es el que emplea varias cuentas para cada uno de los conceptos de las operaciones que se realizan en relación con los movimientos de mercancías, las cuales se denominan cuentas auxiliares de mercancías. ¿Cuáles son esas cuentas auxiliares? Inventarios, compras, gastos sobre compras, devoluciones sobre compras, descuentos sobre compras, ventas, devoluciones sobre ventas y descuentos sobre ventas. Este procedimiento permite conocer el valor del inventario final, así como el del costo de ventas y la utilidad o pérdida generada. Es el procedimiento de inventarios perpetuos.
que fue tema del último foro que vimos. Otra pregunta. ¿Cuáles son los principales procedimientos que existen para el registro de mercancías? La respuesta es procedimiento global, analítico y procedimiento de inventarios perpetuos o continuos. Ya sabes. ¿Cuáles son los procedimientos que existen para el registro de mercancías? Global, analítico y de inventarios perpetuos o continuos. ¿Cuáles son las cuentas que se emplean para el registro de operaciones que no afectan o modifican el activo, pasivo o capital de la empresa? Cuentas de orden. Cuando hablamos de cuentas de orden, son cuentas que se emplean para registrar operaciones que no afectan o modifican activo, pasivo, capital de la empresa. O sea, cuenta de orden es una que se pone abajo ya cuando terminas el balance, que es nomás para aclarar algunas cosas que pueden aparecer ahí en el balance, pero esas cuentas no tienen nada que ver con el balance ni alteran el saldo de esas cuentas. ¿Cómo se clasifican las cuentas de orden que se presentan en el balance general? La respuesta sería valores ajenos, valores contingentes y cuentas de registro. ¿En qué parte del balance general se presentan las cuentas de orden? La respuesta es al calce del balance general. Ya saben, si les preguntan en qué parte del balance general se presentan las cuentas de orden, al calce del balance general. ¿Cuál es la forma más generalizada de presentar las cuentas de orden en el balance general? Agrupar dentro de las clasificaciones valores ajenos, valores contingentes y cuentas de registro. ¿Cuántos son los procedimientos que existen para registrar el movimiento de las cuentas de orden? Directo o paralelo y cruzado. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. A ver, déjame ver qué otras preguntas podemos hacerles y luego ya nos vamos a cosas más generales. Con este nombre se conoce en el mercado internacional las compras efectuadas en países en el extranjero. Importaciones. Cuando yo compro mercancías de otro país, estoy importando mercancías, se le conoce como importaciones. Y cuando yo vendo mercancías a otro país, se le conoce como exportaciones.
¿Cuál es el problema que se presenta contablemente en las importaciones? A crédito, cuando yo compro ya a Estados Unidos producto, ellos me facturan en dólares. Entonces, ¿qué problema tengo contablemente? Yo me facturan en dólares. Si yo debo $1,000, yo en mi contabilidad tengo que tener el equivalente a $1,000. Entonces, ¿qué problema voy a tener? Existe una fluctuación en el tipo de cambio de cuando se adquiere la mercancía y cuando se liquida. Esa diferencia pues va a ser una pérdida cambiaria o utilidad cambiaria. Si yo compré y cuando compré el dólar estaba 19 y cuando pago está 20, pierdo un peso y va a ser una pérdida cambiaria. Y viceversa, si cuando me facturaron esa mercancía de crédito estaba 20 y cuando lo pagué estaba 19, yo lo pago con menos pesos, entonces tendría una utilidad cambiaria. Entonces el problema que se presenta contablemente es que el saldo de esa cuenta pues se va a estar moviendo cada mes. Cada mes yo debo de meter asientos de ajustes donde registre con más precisión lo que yo debo. Si a alguien le debo $1,000 y cuando me facturaron el dólar estaba 19, yo tenía que debía 19,000 pesos. En el cierre del otro mes el dólar está a 20, yo tengo que meter un ajuste para que el dólar esté a 20 y voy a tener una pérdida cambiaria. Entonces, lo que le debo a esa empresa ya no van a ser 19,000 pesos, van a ser 20,000 pesos. Entonces tengo que estar ajustando esos saldos. ¿Qué tipo de cambio se debe tomar como base al terminar el ejercicio para convertir en moneda nacional el importe de las compras en moneda extranjera? La respuesta es el tipo de cambio del balance general. ¿Y cuál es ese tipo de cambio? Pues va a ser el tipo de cambio de cierre del año. La contabilidad, nomás, la contabilidad aquí en México debe estar en pesos. Yo debo una factura de $1,000, bueno, tengo que registrar esos $1,000 al tipo de cambio de cierre cada mes. ¿Por qué las compras en moneda extranjera requieren de un tratamiento especial? La respuesta es porque es necesario saber su importe del pasivo en moneda extranjera y su respectiva afectación a resultados. Como el tipo de cambio baja o sube, yo puedo tener una utilidad o pérdida en cambios. Otra pregunta que vienen las mismas pero de otra forma. ¿Cuáles son los principales procedimientos que existen para registrar las operaciones relacionadas directamente con las compras de mercancías efectuadas en mercados del extranjero? La respuesta es variable, fijo, remesas previas de fondo y tipo de compra. ¿Cuándo es conveniente implementar el procedimiento de tipo variable? Cuando el tipo de cambio con el que se opera es fluctuante, como es normalmente. El tipo de cambio, ustedes no recuerdan, pero mucho tiempo estuvo a 2.50 y luego mucho tiempo a 19.70 y así. Después llegó a 3,500 pesos, se le quitaron 3 ceros, o 3,150, se le quitaron 3 ceros a la moneda y quedó a 3.15. Y de ahí ha seguido subiendo hasta donde está ahorita. Pero el tipo de cambio fluctúa todos los días. Entonces el tipo de cambio es variable. ¿En qué cuentas se debe presentar las operaciones efectuadas con proveedores extranjeros? La respuesta es, como su nombre lo dice, en cuentas de proveedores extranjeros.
Las empresas, para facilitarse el registro en proveedores, tienen proveedores nacionales y proveedores extranjeros. Pero ya saben, a proveedores nacionales no te metes, ya se tiene movimientos de cargos y crédito y te da el saldo final. Lo de proveedores extranjeros, a final de cierre cada mes tienes que meterte para ajustar el tipo de cambio al tipo de cambio de cierre, para lo que tú debes a proveedores quede registrado al tipo de cambio de cierre de cada mes. ¿Cuál es la principal ventaja del método tipo remesas previo de fondos? Disminuye la utilidad y pérdida por cambios debido a que la factura y documentos de embarque se registran al mismo tipo de cambio de las remesas previa de fondos. Una pregunta importante. ¿Cuál es el fundamento de los procedimientos de registro? La respuesta es la regla de la partida doble. Ya ven que lo vimos en un foro que les encargué. Dice, ¿cuál es el fundamento de los procedimientos de registro? El fundamento es la regla de la partida doble. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que hay en cargo es lo mismo que hay en abono. O lo mismo que está en el debe es lo mismo que hay en el haber. ¿Quién expuso el procedimiento de registro de operaciones llamado Continental? La respuesta es Fray Luca Pacioli. ¿Cuáles son las empresas que utilizan con mayor frecuencia el procedimiento Continental? La respuesta es empresas con bajo nivel de operaciones. ¿Cómo era la pregunta de Fray Luca, maestro? La de Fray Luca es ¿quién expuso el procedimiento de registro de operaciones llamado Continental? La respuesta va a ser Fray Luca Pacioli. Puede venir los principios de contabilidad de Estados Unidos, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Pero no, esto es tema de historia. Es Fray Lucas Pacioli, fue el que inventó el registro de operaciones llamado Continental. Creo que eso viene en la administración también. Viene en la clase de administración. Creo que sí. ¿Qué cuenta debe absorber la pérdida por fluctuación de cambios? La cuenta se llama reserva para fluctuación cambiaria. Si les ponen ventas, pues no van a poner en ventas eso. O otros gastos, o gastos financieros. En gastos financieros van los intereses. Pero la pérdida que tenemos en una cuenta, porque el dólar sube y yo debía $1,000 a 19, eran 19,000 pesos, y ahora debo $1,000 a 20. En el pasivo debe aparecer proveedores con 20,000 pesos, yo tenía 19,000. ¿Qué asiento se registra? Se registra un cargo a la cuenta de pérdida cambiaria
con cuenta mayor fluctuación cambiaria o a fluctuación en cambios directamente con crédito a proveedores. El proveedor está con crédito en el balance y al poner otro crédito aumenta su saldo, aumenta 20. Y esta cuenta de fluctuación en cambios, ¿dónde se presenta? Se presenta en el estado de resultados, porque va a ser utilidad o pérdida. ¿Qué es el pasivo en libros? Es el saldo de la cuenta de proveedores en moneda nacional. ¿Qué es el pasivo real? Es el resultado de multiplicar el saldo en moneda extranjera por el tipo de cambio vigente al día de cierre del balance. Es un pasivo real. Que si yo compré una mercancía de $1,000 a 19 pesos y ahorita está el dólar a 20, bueno, el pasivo real no son 19,000 pesos, son 20,000 pesos. Yo para irle a pagar a ese proveedor tengo que ir a una casa de cambio, a un banco, a comprar $1,000 y me van a costar 20,000 pesos. Entonces yo realmente debo 20,000 pesos. Mi registro de contabilidad va a estar en 20,000 pesos. Bueno, vamos a las más que se preguntan. Es la cuenta de activos circulantes donde se carga el valor nominal de los documentos que se protestan y se abona cuando estos sean cobrados por el tenedor. Su saldo es deudor y representa el valor nominal de los documentos protestados aún no cobrados. La respuesta es, como su nombre lo indique la pregunta, documentos protestados. Entonces ya saben, la pregunta cuando les pregunten, ¿cuál es la cuenta del activo circulante donde se carga el valor nominal de los documentos que se protestan? Documentos protestados. No le van a poner documentos por cobrar o documentos por pagar o deudores diversos. El mismo nombre, la pregunta está diciendo la respuesta. ¿Cuáles son las cuentas de orden que se utilizan dentro del grupo de valores contingentes? La respuesta es documentos descontados y responsabilidad por endosos. ¿Qué se carga la cuenta de caja del comitente y de qué se abona a la cuenta de caja del comitente? La respuesta es la provisión de fondos que recibe el comisionista del comitente. Una pregunta, y lo vimos también de tarea esto. ¿Qué se carga la cuenta de mercancías en comisión y de qué se abona a la cuenta comitente de mercancías? El precio del costo de las mercancías recibidas del comitente para su venta y el precio de costo de mercancías devueltas por los clientes al comisionista. Son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal
que en ellos se consigna títulos de crédito. Son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna títulos de crédito. Un título de crédito es un documento. Bueno, ya con esto vimos la mayor parte de lo que puede venir, o sea, en el examen. Yo creo que vimos unas 2/3 partes fácil. No, yo creo que ya cubrimos lo principal. Ya saben, todo eso puede venir. ¿Cuáles son las cuentas de orden? Puede ser una pregunta. ¿Dónde se registran los pasivos contingentes? ¿Dónde se registran los valores reales? ¿Con qué otro nombre se denomina a las cuentas de orden? ¿Cómo se integra el salario base de cotización? ¿Cuál es la forma más generalizada de presentar las cuentas de orden del balance general? Es el valor que los documentos tienen escrito o impreso para ser pagado en la fecha de su vencimiento. Es el valor del documento en la fecha en que se descuenta, o sea, el valor nominal del documento menos el descuento. ¿Cómo se llama la cuenta de pasivos contingentes que se establece? ¿De qué naturaleza es el saldo de la cuenta de documentos descontados o endosados? ¿Cómo se presenta la cuenta de documentos descontados o endosados en el balance general? Las mercancías que se reciben del comisionista para su venta aumentan su activo. Nombre con el que se conoce en el mercado internacional las compras efectuadas en países extranjeros. ¿Cuáles son las cuentas que comprenden el procedimiento analítico? Indique cuál es el nombre de las cuentas que se abren para cada uno de los conceptos de mercancías. Bueno, ya con esto abarcamos lo principal de su examen. Les digo, fácil. De las preguntas que vimos ahorita, mínimo es el 80% de lo que vimos ahorita puede venir en el examen o más. Depende de las preguntas al azar que se hagan. Bueno, ya con esto nos pasamos 10 minutos, pero pues está bien porque alcanzamos a ver un poquito más de material. Ya saben, vean el video poco a poco para que repasen conceptos. Maestro, ¿Sí? tengo una duda. ¿Sí? Usted comenta ahorita algo de, o sea, en las retenciones, crédito al salario, ¿sí? Que es Sí. pues es el subsidio que se da para las personas que ganan menos de determinada cantidad, ¿no? Sí, así es. Pero en el libro viene como crédito al salario.
pero usted nos comentó que ahorita se llama, bueno, o sea, si me acuerdo bien, subsidio del empleo. O sea, es el mismo, pero le cambiaron el nombre. Así es el mismo, pero se le cambió el nombre. Pero como el libro, pues ya tiene varios años de que se hizo, pues la pregunta va a venir a cómo está hecho el libro. Eso le quería comentar también porque el de seguro del retiro actualmente es de 3% y en el libro viene del 2%. O sea, si me preguntan, tengo que poner lo que viene en el libro. Bueno, posiblemente, si ven ustedes en las preguntas que hice, que hay un banco como de 150 preguntas, no viene esa. Yo creo que no viene porque van a decir los alumnos, oye, pues si es 3, y puse 3 y me lo pusiste mal. Pero el Infonavit, pues eso sí, porque es el 5%. Ok. A lo mejor lo que viene ahí del impuesto sobre nóminas, a lo mejor viene ¿cómo se llama el impuesto sobre nóminas? ¿A qué se refiere? ¿No? Ok. Pero no a la cantidad del porcentaje. Sin irse a la tasa, porque sí vi que en el banco de preguntas que hay, no viene el Infonavit. Ok. Pero no viene eso. Perfecto. Pero yo creo que si viene esa pregunta, lo correcto es ponerle 3%. Perfecto. Ok. Sí, gracias, maestro. Nada más ese era mi duda. Si lo ponen mal, me dicen y yo le subo ese creo que sí, no. Pues muchas gracias, maestro. Ok. Bueno, pues ya con esto terminamos y espero que les vaya bien el examen. Y ya saben, es muy importante que todos presenten el examen, porque el que no presente el examen prácticamente se está yendo a examen extraordinario, porque el valor de este examen es suficiente para que no puedan pasar, aunque hayan entregado todas las tareas y presenten el examen final. Si no presentan no les va a ir bien. Hasta luego, que descansen. De acuerdo, gracias. Maestro, una preguntota. Dígame. En la última tarea, bajó un poquito la calificación de mi tarea, pero no me puso retroalimentación. ¿Le puedo mandar mensaje para ver en qué faltó? Pues mejor yo digo que te pongas a estudiar, porque imagínate, me mandan 150 tareas para ponerle retroalimentación a todos, está muy difícil. Alguno que otro que me lo pregunta muy a detalle, sí se lo pongo, pero realmente no es que no quiera poner retroalimentación, es que, pues como te digo, de 150 tareas para poner retroalimentación a todos, me tardo más en poner la retroalimentación que en revisarlo. Prefiero darle a revisar todo. Y si alguien tiene duda, pues como en el caso tuyo, lo atiendo. Entonces pregúntame por mensaje la duda, pero te digo, no, mejor invierte el tiempo en estudiar para el examen. Sale. Gracias, maestro.